soy jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 13, que está en la Ciudad de Buenos Aires, en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde hace varios años venimos desarrollando una política aplicando los principios de gobierno abierto a el trabajo diario del juzgado. Es así que hace pocos días pudimos compilar toda la experiencia del juzgado, justamente documentándola para dar pie a invitar también a otros actores del sistema judicial y público en general para aplicar los principios de gobierno abierto en la práctica diaria de nuestra función pública, ¿no? Porque está claro que está muy cuestionada en cuanto a la falta de confianza o a la oscuridad, como bien señalaban los oradores precedentes, que tiene, por lo menos en la Argentina y entiendo que en algunos otros países latinoamericanos también, el Poder Judicial en cuanto a la falta de confianza, la falta de legitimidad. Entonces, como creímos que para romper con esa lógica de percepción que tiene la sociedad respecto de nuestro trabajo, es que justamente decidimos implementar los principios de justicia abierta al juzgado. Y por eso pudimos también documentarlos y estamos próximamente la semana que viene presentando y los invito también al lanzamiento oficial de nuestro libro de Justicia Abierta de la Idea a la Práctica. Allí, como les contaba, explicamos y mostramos todos los ejes de trabajo que venimos desarrollando, de transparencia, rendición de cuentas, de participación y colaboración ciudadana. Justamente Francisco mencionaba que formo parte del PACPU, que es una organización dentro del Consejo de la Magistratura que tiende a tener una cercanía con los barrios vulnerables y demás instituciones del Poder Judicial y por fuera del Poder Judicial para justamente acercarnos a la ciudadanía y empezar a romper esta brecha que hay entre el Poder Judicial y la ciudadanía en general. También trabajamos ejes de innovación tecnológica, de todo lo que es la transparencia y el acceso a la información pública. Hoy quiero compartir con ustedes y vamos a hablar solamente de uno de los capítulos del libro que refleja, como les digo, el trabajo que venimos desarrollando en el juzgado y que es justamente la transparencia. Ya Javier Badía hablaba como un eje fundamental que estaba plasmado tanto en los documentos de España, de lo importante que es la transparencia de las organizaciones públicas, ¿no? Nosotros somos operadores públicos, somos servidores judiciales que debemos rendir cuentas a la sociedad de nuestro trabajo, porque no estamos en una organización privada, sino que justamente nuestra función es para y por los ciudadanos. En esa lógica es que desde el juzgado pensábamos cómo hacer para transparentar nuestra actividad, y así entendimos que la modernización del Poder Judicial también lleva a la utilización de distintas tecnologías y redes de comunicación. O sea, nosotros ya no podemos seguir pretendiendo que los ciudadanos se acerquen al juzgado para pedirnos información, sino que yo por lo menos entiendo que nosotros tenemos que poner la información a disposición de los ciudadanos. Y esto, cuando en su momento decíamos, bueno, ¿cómo podemos poner esta información? ¿Cómo acercarnos a la ciudadanía utilizando justamente las redes sociales? Entonces comenzamos hace varios años a utilizar Twitter y también cuando se puso más conocida también la red social de Instagram, encontramos también la posibilidad de tener un acceso a otro público más joven, es decir, nosotros también tenemos que pensar que cada red social tiene un público distinto, entonces quisimos abarcar la totalidad o la mayoría de las redes sociales de las cuales podíamos acercarnos y llegar al ciudadano. Entonces, a través de las redes sociales lo que hacemos es comunicar.
mostrar, transparentar justamente las acciones concretas que nosotros hacemos. Nosotros somos un poder judicial que tiene el fuero penal, un sistema acusatorio donde hacemos audiencias. Entonces, lo que hacemos semanalmente es publicar la agenda de audiencias para que la ciudadanía conozca nuestro trabajo. Publicamos las resoluciones, publicamos las actividades que realizamos, publicamos las estadísticas. Como les decía, para nosotros es muy importante que el ciudadano sepa qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, cuánto tardamos en hacerlo, porque entendemos que la comunicación y el conocimiento por parte del ciudadano de lo que nosotros hacemos como juzgado, poco a poco, desde nuestro lugar del granito de arena, vamos a ir tratando de restablecer de la desconfianza que les hablaba al comienzo. Todo este trabajo que hacemos en las redes sociales, también decidimos tener disponible para consulta una página web, donde en la página web también documentamos y explicamos todas las iniciativas en todos los ejes de justicia abierta que trabajamos desde el juzgado. Para nosotros, como les decía, es muy importante que los ciudadanos conozcan nuestras resoluciones y que no tengan que venir a nuestro juzgado a buscarlas, sino que solamente con tener acceso a internet puedan encontrarlas. Entonces tenemos una base de datos abiertos que está en la página web que tenemos desde el juzgado, donde justamente en esta base de datos abiertos están todas las resoluciones y todas las sentencias que nosotros dictamos. Cuando empieza en formato abierto, obviamente, y disponible y reutilizable para todas las personas que quieran también acceder a la información que contienen y poder reutilizarlas. Cumplimos, obviamente, porque sabemos que la publicidad de datos está en pugna con la privacidad de los datos personales, entonces lo que hacemos es anonimizar esas resoluciones en cuanto a los datos personales. En todo este camino que les voy contando en cómo llegamos a publicar las resoluciones, dónde y por qué, tengo que sí o sí acá explicarles que cuando nosotros emprendemos este camino nos dimos cuenta de que no solamente garantizando la transparencia, no solo publicando las resoluciones garantizábamos la transparencia, sino que la transparencia también y el acceso a la información estaba de la mano con los principios del lenguaje claro. Y es así que empezamos a reflexionar justamente en que nuestras resoluciones podían estar disponibles, pero teníamos que garantizar que sean comprendidas por el ciudadano, que sean entendidas por el ciudadano, porque si no, no estábamos cumpliendo con ese principio de transparencia y de acceso a la información. Si bien estaban disponibles, no es lo mismo estar disponibles que estar comprensibles. Y en esto reflexionábamos que nuestras decisiones, mis decisiones, cuando yo resuelvo sobre la situación procesal de una persona, claramente voy a estar afectando sus derechos. Voy a estar afectando su libertad, su propiedad, muchos derechos que son esenciales y fundamentales de la persona. Entonces, es lógico y es básico, por así llamarlo, de que esa persona de la cual yo estoy afectando sus derechos pueda comprender por qué yo estoy tomando la decisión que estoy adoptando. Pensando en que nosotros cuando escribimos como jueces o hablamos como jueces, no tenemos que pensar de que estamos hablando para nuestros revisores, por ejemplo, por si nuestras decisiones están siendo revisadas en algún momento por la Cámara de Apelaciones, sino que lo que tenemos que hacer justamente es hablarle directamente al ciudadano. Nosotros no tenemos que pensar de que como jueces vamos a hablar a través de nuestras sentencias, sino que nosotros tenemos que tener como eje central de nuestra decisión y de nuestro mensaje al ciudadano. Entonces, esto, como decía también Javier Badía, no es ir para abajo o a nivelar para abajo, sino todo lo contrario. Es hablar de una manera que nuestros fundamentos de nuestras decisiones sean comprensibles. Nuestros fundamentos van a estar. Hablar claro no significa de que nosotros no fundemos nuestras decisiones, sino que todo lo contrario, van a estar esos fundamentos de una manera
clara, precisa, circunstanciada, donde la persona que se le estamos afectando sus derechos pueda comprenderla. Por eso es que es tan importante como magistrados, como autoridades públicas, pensar en que tenemos que romper esa pared, esa barrera que hay entre el ciudadano que viene a buscar una respuesta del servicio de justicia, porque no es otra cosa que esa persona que no pudo resolver sus problemas, viene a buscar una respuesta nuestra. Y esa respuesta nuestra, nosotros la tenemos que dar de una manera completa, o sea, más allá de la respuesta jurídica, técnica, esa respuesta que nosotros le tenemos que dar tiene que ser comprensible para que esa persona que accedió, que le genera muchísimo temor venir a nuestras audiencias o a nuestro sistema judicial, porque obviamente para nosotros, como digo yo, mis salas de audiencias, bueno, en este año no tanto porque tengo sala de audiencia virtual, pero digo, la sala de audiencia para mí es como mi casa, ¿no? Para nosotros es un lugar común. Entonces, nosotros tenemos que pensar que esa persona que viene a nuestro juzgado no pudo, de alguna manera, resolver sus problemas y le genera una situación, de alguna manera, incómoda, entrar a una sala donde hay un juez, un fiscal, un defensor, que no sabe quién es quién, y entonces, en ese marco, nosotros tenemos que pensar en darle la mejor respuesta y darle una respuesta comprensible. Frente a toda esta situación que les comento, nosotros empezamos a trabajar el lenguaje claro desde dos aspectos. Por un lado, desde la oralidad, como ven en estas imágenes, desde las audiencias, y por otro lado, desde la parte escrita, porque nosotros, más allá de que somos un sistema acusatorio oral, obviamente que tenemos resoluciones escritas. Entonces, la verdad es que la oralidad facilita mucho la aplicación del lenguaje claro, en mi caso, ¿no? Tener la posibilidad de tener la inmediatez con la persona, de hablarle directamente, de mirarla a los ojos, de explicarle cuál es la decisión que estoy tomando, es para mí fundamental, ¿no? Puedo chequear que la persona, cuando yo voy hablando, vaya entendiendo, vaya comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Puedo preguntarle, muchas veces les pregunto, bueno, a ver, contame o cuénteme qué acabo de resolver para verificar si esa persona me entendió o no. Nosotros, por ejemplo, aplicamos muchas suspensiones de juicio a prueba, que son muchas probation, donde la persona tiene que cumplir pautas de conducta. Entonces, si la persona no entiende las pautas de conducta, obviamente que no la va a poder cumplir. Me pasó puntualmente que este tipo de resoluciones se podían hacer por escrito, porque el código habilita hacerlas de manera escrita. Cuando empezamos a atravesar una gran cantidad de incumplimientos de estas probation, teníamos que revocarlas, la gente no cumplía, pensé y dije, bueno, en vez de hacerlas escritas y notificarles con un papel a la persona la resolución, ¿por qué no las hacemos orales? Entonces citemos a la persona a que venga y le voy a explicar personalmente de qué significa y qué tiene que hacer. Bueno, para alegría de todos nosotros, bajó muchísimo el índice de incumplimiento de probation. La gente, llevándose el oficio, explicándole personalmente, empezó a cumplir todas las pautas de conducta que cuando lo hacíamos por escrito no las entendía. Esto también creo que es importante, el contacto con el ciudadano en el marco de la audiencia, porque más allá de que nosotros entendamos que viene asistido por un abogado, por lo menos mi intención, y acá concuerdo con Javier, es que no quiero que el señor imputado tenga un traductor, sino traductor en el sentido de que su abogado le tenga que explicar, sino que es mi función como jueza que esa persona se vaya de mi juzgado entendiendo qué fue lo que pasó. Y no solamente por él, sino también porque, como pueden ver en una de las fotos, a las audiencias participa público. Como nosotros ofrecemos la posibilidad de presenciar las audiencias, viene gente al juzgado. Vienen no solamente público
en general, sino vienen los familiares de una persona que tengo que hacer una audiencia de prisión preventiva, una persona o un caso de violencia de género donde se va a excluir del hogar una persona. Es decir, hay familiares, madres, hermanas, primas, que vienen a ver qué pasa en la audiencia. Entonces, tenemos que comenzar y pretender que todas esas personas que presencian las audiencias también puedan entender qué es lo que está sucediendo. A través de la virtualidad, les cuento, en esta situación de pandemia que estamos, también el Poder Judicial de la ciudad siguió desarrollando todas las audiencias que estaban programadas, las establecidas, y la fijación de nuevas audiencias. Bajo la modalidad virtual, al menos desde mi experiencia, también garantiza la aplicación del lenguaje claro y la posibilidad de tener estas herramientas de verificar si la persona comprende o no a qué se está sometiendo, o qué es lo que está pasando. Hemos realizado hasta juicios orales virtuales en mi juzgado, penales, y donde se ha podido desarrollar toda la resolución del caso de manera oral. Y en esto también quiero destacar que no es algo solamente, cuando hablamos de lenguaje claro, de que tiene que ser el juez el que hable en lenguaje claro. Tanto el fiscal como el defensor, o todos los participantes de la audiencia, desde el que recibe al testigo desde parte del juzgado, de la oficina de audiencias, todo el personal del juzgado, tenemos que modificar nuestra forma de comunicarnos. Porque no es solo una cuestión del juez. Si el fiscal le hace una pregunta a la persona y la persona no la entiende, bueno, difícilmente pueda llegar a tener un buen resultado de su caso. Entonces, pensar en el lenguaje claro desde el Poder Judicial es pensar en el lenguaje claro desde todos los puntos y los intervinientes en el marco de un proceso penal. Cuando pasamos a pensar en la parte de redacción, de escritura, para modificar y acompañar también todo este movimiento del lenguaje claro desde la redacción, empezamos, que seguramente Claudia Poblete, y se los dejo, no lo quiero hablar, porque seguramente ella, que es especialista en esto, nos va a explicar bien cuáles son las pautas de redacción. Empezamos a implementar desde la escritura en todas las resoluciones. Primero fue como por etapas, ¿no? Primero en las que le llegaban directamente al ciudadano, empezamos a cambiar el vocabulario, a hacer párrafos más cortos, a tener ideas centrales, a poner una idea por párrafo, a que tenga una secuencia lógica el texto, porque esa comunicación que le llega directo al ciudadano, es importante que esa primera imagen o primera recepción que tiene el Poder Judicial no entre en pánico y no tenga que tener que llamar a otras personas para poder entender qué es lo que le estamos mandando o qué mensaje le estamos transmitiendo. Entonces comenzamos en la modificación de las resoluciones, en las comunicaciones que también Javier las mostraba en ese documento español, tan importante que son las notificaciones, las citaciones policiales. Nos ha pasado en innumerables ocasiones que la persona imputada en una causa no venía al juzgado, no cumplía, por ejemplo, una condena o lo que fuera, porque el policía, cuando le llevaba la citación nuestra, ni siquiera el policía entendía lo que la citación decía. Entonces ya el mensaje no llegaba, o sea, nuestro mensaje, el policía ni siquiera lo entendía. Entonces, en esos documentos que son cortos, simples, nos propusimos obviamente también modificarlos para poder que la persona que lleva nuestro mensaje también pueda transmitirlo y primero comprenderlo para poder ser transmitido, en este caso, del policía al imputado. Una de las cosas también muy importantes que modificamos es la estructura. Si bien, obviamente, que es importante el contenido, la redacción, todos los puntos, yo creo que es fundamental también la estructura de las resoluciones. Acá van a ver que ponemos cuadros, que marcamos títulos, que ponemos y marcamos títulos, que separamos con líneas, que ponemos negrita, que separamos la información, por ejemplo, esto es un acta de audiencia. Esto es importante justamente para la persona que va a recibir o a llevarse este documento, si es que vino a una audiencia, pueda ubicar
la información que necesita encontrar para poder cumplir con una causa o una condena penal. Entonces, esto en modificar los modelos, modificar y establecer ciertas, o incorporarle ciertos elementos externos en cuanto a cuadros, viñetas, numeración y demás, me parece que es importante para la visualización. El otro día hablábamos con Cristina Carretero en otra de las encuentros que tuvimos, de que yo le decía de que también, ¿por qué no poner en las sentencias fotos? ¿Por qué no poner croquis de un accidente de tránsito? Es decir, podemos, ¿dónde está prohibido que los jueces podamos usar estos recursos? Nosotros sabemos qué es lo que tiene que contener una sentencia, qué es lo que nos establecen los códigos, pero no nos prohíbe poder innovar o poder agregar información para clarificar nuestras decisiones. Todo este camino que fuimos recorriendo internamente en el juzgado, quisimos documentarlo, como documentamos el libro de Justicia Abierta de todas las iniciativas hace más de un año, que tenemos el manual de lenguaje claro del juzgado. Y ahí, consensuando con todos los que formamos parte del juzgado, establecimos las pautas concretas que entendemos que para nosotros es redactar un texto en lenguaje claro. Obviamente que todo esto nos llevó a que nos tengamos que capacitar, que formar. Javier hablaba también como un desafío la capacitación en estas habilidades, que nosotros no las tenemos incorporadas desde la facultad, sino que justamente son habilidades que tenemos que desarrollar, que tenemos que desestructurar nuestro discurso, desestructurar nuestro lenguaje, y eso también implica un gran esfuerzo de parte de todos los magistrados, de los funcionarios, pero me parece que en ese sentido tenemos que pensar que este esfuerzo vale la pena por el ciudadano, vale la pena por la función que elegimos desempeñar. Entonces, creo que quisimos en este manual plasmar todas estas herramientas, recursos que utilizamos para poder transmitir y documentar esta información para que sea obviamente utilizada y modificada, agregar con aportes de otras disciplinas, porque también acá tenemos que hablar de un trabajo interdisciplinario, colaborativo, de otros sectores, para poder entre todos buscar la mejor manera de comunicación. Otro de los recursos que nosotros creímos y que en esta pandemia nos sirvió mucho también, es utilizar, hace un par de años, 2 o 3 años, abrimos este canal de YouTube, porque entendemos que hay una falta también de información o de formación ciudadana respecto de cuestiones básicas que tiene que ver con el poder judicial, con el proceso penal, con qué hace un juez, qué hace un fiscal, qué hace un defensor. Para el ciudadano a veces se confunde y piensa que todo es lo mismo, o que el juez es más importante que el fiscal. Me ha pasado muchas veces en que el ciudadano tiene esa sensación. Entonces lo que creímos que también podía ser una herramienta para ayudar a la comprensión, porque creo que en esto también tenemos, como les decía, que ser creativos, en pensar y abarcar todas las posibilidades de llegar al ciudadano. Entonces, obviamente que a través de plataformas gratuitas, porque nosotros todo lo que usamos son plataformas gratuitas, empezamos a producir videos que nos llamamos nosotros de educación ciudadana, que son videos donde justamente contamos con historias, casos concretos de los cuales muchas veces las personas que vienen al juzgado están imputadas o son víctimas en un caso como el del video. Entonces los videos ayudan para entender el proceso, ayudan para saber qué va a pasar a través de una historia de 1 minuto que duran los videos, para poder justamente llegar con otros recursos audiovisuales, porque tenemos que
pensar que el lenguaje claro puede llegar de distintas maneras, no solamente, como les decía, para mí desde la oralidad, desde la escritura. Bueno, ¿por qué no pensar también que por ahí es mucho más útil un video que tenga una persona que lea un texto? Nos ha pasado ahora en pandemia que, por ejemplo, tienen que acceder, hicimos un instructivo para que las personas para participar de las audiencias virtuales tienen que acceder a la plataforma Webex, que es la que puso a disposición el Consejo de la Magistratura. Bueno, nos encontramos con un abanico enorme, obviamente, de personas que no tienen todas las mismas herramientas, ni digitales, ni la educación digital de la misma manera. Entonces, a través de el video, por ejemplo, que hicimos en el paso a paso de cómo acceder, bueno, por ahí también eso ayuda a que la persona vea, además de poder acceder a la sala viendo ese video, vea que también hay una preocupación por parte del Poder Judicial para poder brindar un servicio de justicia adecuado y garantizar algo que es fundamental y que es el acceso a la justicia. También las notificaciones por WhatsApp y esta herramienta que si bien en pandemia vale oro, las notificaciones por WhatsApp, desde el juzgado las veníamos ya utilizando desde hace varios años, porque esto también dentro de las políticas de cercanía y de lenguaje claro, genera que tengamos un contacto más directo, sin intermediarios, sin el policía, sin el abogado, obviamente que son notificaciones complementarias a las oficiales, pero estas notificaciones y usar las herramientas que hoy todos nosotros nos comunicamos por WhatsApp, bueno, ¿por qué no pensar en que la justicia también se tiene que modernizar y que también podemos utilizar como variables de notificación, por ejemplo, el WhatsApp? Esto nos da mucha agilidad. Piensen que cuando yo dicto una resolución fijando una audiencia, tiene que ir el policía o el oficial notificador a llevarle la cédula a la persona se tiene que fijar en su agenda si puede venir o no, de ahí avisarlo a su abogado que ese día no va a poder venir para que el abogado tenga que presentar un escrito en mi juzgado y yo resolver un cambio de audiencia. Nos ha pasado en innumerables casos que diciéndole a la persona directamente por WhatsApp, el día tal hay audiencia en el juzgado, nos ha dicho a los 5 segundos, ese día yo no puedo porque voy a estar de viaje, cuando le queda cómodo tal o tal día, y se terminó fijando una audiencia en 3 minutos, cuando una fijación, un cambio de audiencia en 3 minutos, cuando si hubiéramos seguido un sistema tradicional, eso hubiera llevado muchísimos días. Entonces, con esto digo que tenemos que pensar en todas las herramientas que tengamos disponibles. El trabajo que venimos realizando en el juzgado de lenguaje claro, quisimos medirnos, quisimos ver si todo el esfuerzo que estábamos poniendo en cambiar, en capacitarnos, en modificar nuestros canales de comunicación, tenía un resultado, por lo menos visible de los casos, obviamente, que nosotros tramitamos en el juzgado. Entonces, a todas las personas que vienen a las audiencias, tanto presenciales cuando estábamos de puertas abiertas en el juzgado, como virtuales durante este año, les damos una encuesta de opinión. Y gran parte de la encuesta para nosotros, porque es muy importante este eje de trabajo, porque es justamente la posibilidad de tener el contacto con el ciudadano, está referido a la claridad del lenguaje, a la comprensión de los fundamentos, a si entendió lo que yo expliqué, si no entendió, es decir, nos ponemos a prueba, porque nuestro objetivo no es que si nos critican enojarnos, sino todo lo contrario, si nos critican es mejorar, porque en esto seguramente podemos cometer errores, pero es como todo, el que no emprende un desafío no comete errores, y nadie llega al éxito sin cometer errores. Entonces, decidimos obviamente asumir si es que teníamos errores o no para implementar los cambios. La verdad es que tenemos mediciones de todas las encuestas que hacemos, porque hacemos estadísticas a raíz de la recolección de las encuestas, y sorprendentemente para todos nosotros, estas prácticas que implementaron tuvieron muy buenos resultados. Hay un alto nivel de comprensión por parte de los ciudadanos, hay un alto cambio de expectativa en la participación en el sistema del juzgado,
por parte de la gente que concurre, es decir, nos alienta y nos da ganas de, obviamente, seguir en este camino, porque vemos que los resultados de las políticas que implementamos traen buenas percepciones por parte del ciudadano. Así que esa es un poco la experiencia de todos los que formamos parte del juzgado, no es una experiencia solo mía, como siempre lo cuento y lo remarco, todo esto es posible gracias a todas las personas que ven en esa foto. No es un trabajo mío sola, es un trabajo en equipo. Aplicar los principios de justicia abierta y lenguaje claro es un compromiso y un esfuerzo que tienen todos ellos. Así que, bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado, estoy abierta a todas las preguntas que quieren hacer, si quieren conocernos más, estamos en las redes sociales, como les dije, y quedan todos invitados a la presentación del libro, que es el jueves 22 a las 16 horas, que después les acompaño el link de inscripción ahí en el chat. Muchísimas gracias. Agradecemos a Lorena Tudela del Moral, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay algunas consultas que hacen los participantes. Ahora la comparto para que puedas responderla. La primera de ellas es cómo se ha trabajado la accesibilidad para personas con discapacidad al lenguaje claro. Bueno, eso es un gran punto. Es algo que yo siempre hablo con Claudia Poblete, que también hoy va a estar con ustedes, hasta dónde es el desafío nuestro como magistrados de aplicar el lenguaje claro. ¿A qué personas, no? Porque hay veces que, y más en nuestra materia que es penal, donde los imputados son de una clase social muy baja, que no tiene educación, no quiero hablar de discapacidades solamente, como vos bien marcás en la pregunta, sino de que muchas veces no hay educación, entonces hasta dónde nosotros tenemos que bajar nuestro lenguaje o nuestra explicación para que el mensaje sea comprensible. Es algo que me lo pregunto todos los días, no sé si tengo una respuesta. Siempre trato de que todas las personas que vienen a mi juzgado se lleven de la mejor manera y con todos los recursos que disponemos, entendida mi decisión. Creo que es un desafío que tenemos por delante, ¿no? Trabajar institucionalmente en esto, porque los jueces, como les decía, tampoco tenemos la formación todavía completa para poder abarcar estas cuestiones de que vos planteás en la pregunta de alguien con una discapacidad. Creo que es un desafío también de todos nosotros. Como te digo, yo desde mi lugar, en el caso a caso, en el caso concreto, trato de darle la mejor respuesta y verificar por todos los medios que esa persona me esté entendiendo. Pero bueno, hay veces que en situaciones especiales, o de alguna discapacidad, o de alguna cuestión de educación muy marcada, o falta de educación muy marcada, es difícil abordarlo de alguna manera. Muchísimas gracias. Hay una última consulta que se logró rescatar del chat y dice lo siguiente: buenos días, mi pregunta, según lo manifestado por el ponente Javier Valdía sobre la modernización del lenguaje jurídico, ¿cómo hacemos que las personas entiendan o llegue a ellos los resultados de una justicia entendible o lenguaje claro si a la fecha, con la virtualidad, se hace inaccesible en mayor parte de los peruanos, de las personas latinoamericanas, por la falta de acceso a las TICs? No sé si lo quiere contestar Javier. Si no, puedo dar mi opinión. A ver, ahí está, sí. Sí. Hola. Muchas gracias, Javier, por contestar la pregunta. No, pero es que lo siento mucho, pero es que no he entendido la pregunta, por eso, si me eres tan amable de... Sí, la pregunta un tanto era para los dos. Con la falta de accesibilidad que existe en Latinoamérica a las TICs, a una computadora, a un celular, ¿cómo hacemos para llegar a esas personas con lenguaje claro?
Bueno, yo a lo mejor Lorena quizá es más indicada para contestar a esa pregunta, porque ella conoce lógicamente mejor, pienso yo, ¿eh? Vamos, que no tengo inconveniente. O sea, yo puedo hablar en general de cómo llegar a las personas que no tienen herramientas, bueno, pues de tecnología digital, o que no tienen ordenador, o que no tienen móviles, ¿no? Entiendo, ¿no? Por ahí es por donde va, ¿no? Sí, más que todo por ahí va. En este contexto actual, cómo llegar a esas personas con un lenguaje claro, una sentencia que se haya emitido. Pero no sé, yo prefiero que conteste Lorena porque Dale, dale. no Sí, me sí, quiero yo alargar. contesto. A ver, la falta de tecnología, la falta de conectividad, está claro que la pandemia la puso en evidencia, ¿no? La pandemia mostró la desigualdad en la que todos nuestros países iberoamericanos están en cuanto a la conectividad y a la falta de medios electrónicos, porque obviamente nuestro país tiene un alto índice de pobreza, y unido a eso va la falta de recursos, claramente. Pero puntualmente, por lo menos de mi experiencia en todos estos meses de pandemia, como les decía, desde el Poder Judicial de la ciudad, estamos realizando todo tipo de audiencias de manera virtual, con lo cual tratamos de implementar todas las herramientas. Yo les mentiría si les diría que solamente, y acá no sé si está Frank Quintana y Gise no me escuchen, pero utilizamos no solamente la plataforma que nos pone el Consejo de la Magistratura, o sea, utilizamos, como les digo, videollamadas, utilizamos llamadas, utilizamos todos los recursos que tenemos disponibles para garantizar el acceso de esa persona al sistema. Y en esa modalidad, sea o por teléfono en la audiencia, o por videollamada en la audiencia, o a través de la plataforma Webex, garantizar la comprensión. Yo lo que les puedo decir es que yo me aseguro de que la persona que está en mi audiencia entienda. Voy interrumpiendo, por ejemplo, en los juicios virtuales que hice, voy interrumpiendo permanentemente el juicio, no interrumpiéndolo a propósito, sino frente a cada paso que voy dando en el juicio oral virtual, voy verificando de que todos estén comprendiendo, y más que nada el imputado, pero también los testigos. La conectividad a veces puede fallar, se nos puede caer, se puede mutear. Tenemos un doble desafío, no solamente que la persona nos entienda, sino que garantizar, obviamente, que se cumplan todas las reglas procesales para que ese juicio, esa audiencia sea válida. Entonces, en esto también vuelvo a los recursos que tengamos nosotros como jueces personales para poder ir chequeando y verificando de que la persona vaya comprendiendo cuál es la situación y vaya comprendiendo cuál es la decisión. Como les digo, la oralidad beneficia mucho este trabajo. Mis sentencias son orales, han tenido muchos feos finales después de mis resoluciones en distintas personas, pero la realidad es que verifico esto, de que la persona pueda comprender y pueda llevarse una respuesta de mi decisión. Y el lenguaje claro, bueno, sí, ahora también el lenguaje claro es virtual. Digo, no porque estemos virtuales lo dejamos de lado.